Entonces volví la cabeza y ahí es cuando vi. Y ahí lo que vi fue un ser algo ovalado, con forma ovalada, pero se movía, ¿vale? Se recogía y se estiraba. Y era completamente transparente. Esto que digo, estoy hablando de una cosa bastante grande, no de una bolita, no. Era una masa grande. En ese momento que recuerdo también que el tiempo como que se había detenido. No había ni ruidos ni pajaritos, no se oía nada. Pero de repente bajó un poco y me rozó aquí en el brazo. ¿Vale? Con la forma de embudo, un cono hacia abajo, y ahí ya le vi como unas venas blancas. Eran hilitos blancos, algunos eran simplemente la que caía el hilito, otros cruzaban. No fue un segundo, me dejó verlo. Y en ese momento se recogió otra vez y se puso otra vez transparente. Y ahí bajó hacia Euri. Ahí se puso como un rectángulo, ahí es cuando mi marido lo vio, en ese momento lo vio él. Pasó. Así, y era la sensación de cuando ves algo bajo el agua, yo a Euri le veía como estaría debajo del agua. Y él inmóvil, no movió ni la cabecita para arriba ni para abajo, fijo, inmóvil. Era así como una estatua, quietecito ahí. Cogió e iba enseguida rápidamente a Euri en brazos como para protegerlo. Y ya cuando terminó de pasar el cuerpo de Euri ya cogió forma más grande. Entonces mi mujer me miró, nos miramos, me dijo, ¿has visto lo mismo que yo? Y le dije, sí, he visto lo mismo. Estamos un poco como nerviosos. Claro, cuando esta mujer ve aquello y sobre todo cuando esa cosa le toca el antebrazo, lógicamente su preocupación es máxima después de ocurrir la experiencia y los días posteriores, porque no sabía la naturaleza de aquello, no sabía el posible peligro que podía tener estar en contacto con aquella cosa y estuvo unos cuantos días bastante preocupada, ¿no? Sí, nos impresionó. Miedo, yo creo que mi mujer tampoco, pero impresión y nervios sí. O sea, dijimos, esto no es, esto que pasa aquí, esto no es... Miren que hemos contado casos extraños, ¿eh? Pero claro, 2 personas, 2 visiones, 4 ojos, bueno, 6, porque ve un animal, y todos siendo conscientes de una realidad que nos parece francamente imposible. Pero ahí está, en un lugar próximo, los casos más difíciles, porque en los últimos tiempos nos ha traído historias parecidas, es decir, cosas inconcebibles, contadas, relatadas en primera persona, por personas absolutamente creíbles. Esta es la conjunción difícil, Enrique. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Gracias, muy buenas noches. Oye, estábamos viendo los dos ahora y era como estar ahí con ellos, ¿eh? Totalmente inmersos en ese parque de los Llanos, ¿no? Y es lo que dices, parece que el último caso que traemos aquí a Cuarto Milenio es el más bizarro, absurdo, forteano, y parece que siempre nos superamos, ¿no?, con historias totalmente insólitas, ¿no? Y este caso, lo curioso es que no tenemos como referentes, ¿no? Lo lógico es preguntarlo primero si pasó algo a nivel de salud de esa pareja, porque ellos tenían el miedo de notar el tacto de algo no es ver algo, notar el tacto es diferente. Y el perro que muere. El perro muere, aunque ellos no relacionan. Claro, hay que decir que el perro ya estaba, digamos, malito, ya tenía unos problemas, algún tipo de cáncer,
y digamos esta experiencia, que claro, es lo que veíamos en la pieza, ¿no? El temor que tenía sobre todo la mujer por ese contacto con esta masa transparente es las posteriores reacciones, ¿no? a ese contacto, porque no sabía de qué naturaleza era aquello y de alguna manera pues le podía producir algún tipo de alergia, enfermedad, en fin, la cabeza. ¿Cómo lo cuentan? Desde su perspectiva, hilándolo todo, y nos damos cuenta, sin ser detectives, que es un mismo episodio, que no se contradice en ningún momento, y que volver a revivirlo con ellos en el lugar de los hechos tuvo que ser bastante impresionante, ¿no? Sí, además estamos hablando que esto ocurrió porque después de la experiencia que vivieron los dos, tomaron nota, ¿no? de todos los detalles, todas las circunstancias y de la fecha, lógicamente, ¿no? Y esto ocurrió el 3 de octubre del 2022, a las 7 de la tarde más o menos, ¿no? O sea que hace escasamente poco tiempo. Y volver allí pues realmente les impresionaba, ¿no? Y sobre todo a la hora de ver que es un lugar muy normal, porque es un lugar muy normal, pero que claro, que pasa una situación bastante insólita, ¿no? Para ser un lugar tan... No les tan cabe la normal. menor duda de que lo que vieron, como decía, no era ordinario. Era Totalmente, algo que... totalmente. ¿Y Vamos. dura varios minutos o cuánto dura la experiencia? Además, mira, y según se va acercando hacia ellos, se para delante de ellos, aquella cosa le toca el antebrazo, que es lo que comentábamos, les llamó la atención, se atrevieron a preguntar, oye, ¿habéis visto eso? ¿No? Por si acaso, ¿no? Entonces aquello no desaparece, se va alejando, alejando, hasta que ya lo pierden de vista en la espesura un poco de la vegetación. Yo recuerdo alguna definición de algún caso parecido, pero en una primera instancia, una historia que ocurre en la soledad del puerto de Alisas, con algunos casos en el norte de Europa, en Suecia, por ejemplo, donde, es un clásico, donde unas personas habían sido poco menos que asediadas por unas masas globulares o gelatinosas. Es un caso que aparece en muchos documentos clásicos del norte, si es así, y luego se hace rectángulo para como si era una lupa que va pasando por el lomo. O sea, no he ido... También en los años 60 hubo unos avistamientos que los denominaron los ovnis burbuja, porque eran como pelotas de tenis transparentes, esa es la característica que se asemeja a este caso, que también parece que interactuaban con los testigos y evitaban obstáculos, ¿no? Es algo parecido, pero no tiene nada que ver tampoco. Sí que hay un momento, Enrique, analizando este increíble caso, decíamos Charles Fort, el término forteano, ¿no? Como diría nuestro amigo Vergel, magma forteano en formación. Bueno, Charles Fort dedicó toda su vida, quizá antes de tiempo, a recopilar este tipo de sucesos que ya a final del 19 y principio del 20 asolaban diferentes regiones del planeta, y las iba organizando en cajas de zapatos y pegaba absolutamente. Pero ni siquiera Charles Fort, en su archivo, que yo sepa, en su archivo de los condenados, tiene un caso como este, no, porque en mitad de este. Lo estuvimos mirando en el libro de los condenados a ver si había algo similar, porque hay todo tipo de extrañezas y de anomalías, y no hay nada parecido. Perfectamente podría estar este caso en un archivo de Fort, pero no tiene este tipo de caso. Hay un instante, Enrique, en que cuando está... Es que, claro, es una distancia muy corta. Está la pareja ahí, están viéndolo los dos, y aquello se aproxima como si fuese aquello que decían una sonda observadora, no sé bien de qué. Y es entonces cuando describen en ese aspecto puramente transparente que hay como unas venas, dicen. Sí, porque la masa esa transparente hace una forma de embudo, ¿no? Se deja como caer, como esa gelatina que comentamos que cae hacia abajo, y ven como una serie de hilillos que ellos lo interpretan como si fuesen unas venas, ¿no? Para entendernos. Además es muy curioso porque en ningún momento cambia de color, todo el momento es transparente, y luego ese efecto lupa, ¿no? Sobre el perro, y también les llama la atención, porque realmente es la palabra que ellos... Hombre, si el perro estaba enfermo, pues la verdad llama bastante la atención. Intentamos, aunque es muy difícil, es un caso en un lugar concreto, como tantas otras ciudades españolas, que puede tener que ver o no, pero fundadas con historias que tienen que ver con reflejo misterioso en los cielos, pero la sensación que tenemos es que no es sencillo atrapar esto.
Aún así lo intentamos, vía tecnológica y vía mental, con Aldo y con Uriarte. Eso es. Bueno, Uriarte montó sus dispositivos habituales, su aparataje de cámaras térmicas, cámaras de infrarrojos. Recorrimos la zona donde ocurrió el encuentro. Uriarte, que lo monta muy bien todo, ¿no? Que es muy aparatoso. Y también la honestidad de Uriarte, es decir, no vimos nada extraño en ningún momento. ¿Y Aldo? Pues mira, lo de Aldo fue curioso porque, digamos, no atinó con el caso. O sea, no pasó como en el manto. ¿Cómo me alegra oír esto? No atinó con el caso. Oye, o sea, tiene que fallar alguna vez, ¿no? Eso te iba a decir. Aparte que lo ideal hubiese sido la leche, que hubiese dicho, oye, mira, esto es una masa transparente, un embudo. Sí. Eso sería... Pero no fue el caso. Cosa que no pasó en el manto, recuerdo. Porque hablando de magma forteano en gestación, como decías de Vergel, esto se asemeja un poco, lo que pasa con esas diferencias, ¿no? De que es una masa transparente flotando. Aquí era una masa oscura, eso es, cerca de Baquio, si no me equivoco, entre Munguía y Baquio. Entonces, Aldo no atinó con el caso, como decía, pero sí atinó con el lugar del encuentro. ¿Cómo es esto? ¿Que en la inmensidad de ese lugar se fue el punto exacto? Además fue curioso porque cuando le recogimos en el hotel, nos acercamos con el coche y estábamos buscando aparcamiento alrededor del Parque de los Llanos y a él ya le empezó a llamar la atención el parque. No sabía dónde íbamos, como siempre. No vamos a repetirnos aquí las características y condiciones que me sometemos a Aldo, pero de alguna manera, cuando estábamos intentando aparcar y vio el parque, le llamó la atención. Ese parque empezó así, claro, ya nos miramos así un poco entre todos y ya empezamos, a ver si este hombre todavía nos va a sorprender. Y luego ya cuando bajamos al parque en cuestión, empezamos a recorrerlo con él, sin decirle lógicamente dónde había ocurrido el suceso que nos ocupaba, y resulta que le llamó la atención el lugar del encuentro. Pero él lo que percibió ahí, las percepciones que tuvo Aldo, tenían que ver con sensaciones de personajes etéreos, como vaporosos, y lo relacionaba mucho con la edificación que estaba al lado de esa zona. ¿Qué edificación? Esa edificación es un antiguo convento, el convento de Santa Clara, un convento que está ya a la vista aérea de lo que es el convento, y curiosamente eso era el claustro, y se ve lo que es la forma cuadrada del claustro, ¿no? Pero en ningún momento, como te digo, no lo relacionó con... ¿Y acertó el punto exacto? El punto exacto, donde esta pareja nos contó en más de una ocasión a mí y luego con el equipo el encuentro, atinó lo que es el lugar donde había pasado esta historia. Oye, muchas veces, primero, voy a agradecer enormemente a esta pareja, porque no es sencillo, dando la cara, contando esto es lo que vieron. El hombre dice dos cosas importantes. Dice, primero, quedaron tan sorprendidos, pero hay otro elemento que casi pasa desapercibido, queridos amigos, y es, se callaron los pájaros, dejó de sonar el ambiente, justo cuando esa especie de pliegue, no sé de qué, aparece, ¡pum! Campana de realidad. Eso es, el efecto campana tan comentado, ¿no? En este tipo de... Lo notan los dos. Lo notan los dos. Ten en cuenta que es un lugar donde hay mucha fauna, hay ardillas, hay pájaros de todo tipo, y bueno, siempre hay ese ambiente de bosque, ¿no? Pues en ese momento dijeron que no se escuchaba nada, se quedó todo completamente en silencio. Y nosotros cuando estuvimos allí un par de veces, y yo las veces que he estado incluso de noche, de día...